Me tocó el mensaje negativo de la serie, para variar. Entonces estoy orando desde hace como un mes para que el Señor me dé la capacidad de hacerlo en amor. Dicen mis notas aquí, amar a la iglesia. Porque ustedes no tienen la culpa de esta negatividad. Bueno, en parte sí, pero ¿qué podemos hacerle? Y lo que en esta serie corta, que yo creo que debió de ser un poquito más larga, hemos estado tratando lo que creemos. Este es el cuarto mensaje de la serie. Si no han escuchado los otros 3 mensajes, por favor, diríjanse a Spotify o a YouTube, donde están algunos de estos mensajes, y los recomiendo que lo escuchen nuevamente y los estudien, porque es sumamente importante que nosotros sepamos qué creemos. De hecho, en el primer mensaje se mencionó una frase que desde que la escuché marcó mi vida en un sentido positivo, a pesar de que es una frase negativa. Y esta frase es de Dan Dennett, ya fallecido, es un sociólogo y filósofo norteamericano, también uno de los llamados 4 jinetes del neoateísmo. Y él decía, en vez de creer en Dios, él pensaba, yo estoy estudiando a los creyentes como sociólogo, y yo veo que lo que la Biblia dice, bueno, yo no creo en Dios, pero si yo aplicase todo eso a mi vida, yo entiendo que yo fuese una buena persona. Pero cuando yo observo a los cristianos, no viven de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y me pregunto por qué lo hacen. Y él llegó a esta conclusión. Ellos creen en que creen. Y dice, en vez de creer en Dios, ellos creen en creer. Es decir, tienen un entendimiento funcional de la religión. ¿Qué es un entendimiento funcional? Yo practico esto porque me va a dar este beneficio. De hecho, esto es algo que de hecho tenemos que cambiar en nuestras mentes. La mayoría de creyentes vive para de alguna otra forma recibir algún tipo de beneficio, pero no vive para ser transformado de acuerdo a los parámetros de Dios. No están clamando cognitivamente, de hecho, no le ha afectado en su mente que creen en Dios, porque si fuese así, tuviesen que vivir de manera diferente a como viven. Eso duele. Que una persona que no cree en Dios desde afuera diga eso de nosotros, está cañón, como decimos en dominicano. Y lo que crees o no crees te cambia. No solamente tu estilo de vida, sino que también cambia las decisiones que tú tomas. Por eso toda persona tiene que primero tomar 2 decisiones importantes en su vida. La primera es ponerse de acuerdo sobre lo que uno cree, es decir, tener una declaración de fe. La mayoría de creyentes no tienen una declaración de fe. Y por eso vamos de un lado a otro, o van de un lado a otro, consumiendo cualquier cosa, inclusive cosas que están en desacuerdo con sus propias creencias. Y segundo, hacer un listado de lo que uno no cree. Hoy, en nuestro mensaje negativo, aunque muy positivo, vamos a estar hablando de qué no creemos en el círculo. Y para que tengan un ejemplo de lo que tú crees o lo que tú no crees y cómo eso afecta las decisiones que tú tomas, el otro día en uno de los viajes que estaba teniendo, viajaba con un amigo y compañero de ministerio coreano, se llama Han, y Han ayudó a traducir el Nuevo Testamento al kurdo, que se habla en el norte de Irak. Entonces ellos vivieron en Irak desde el año 2002 hasta hace aproximadamente 7-8 años. Se vieron obligados a salir porque ISIS estaba literalmente a la puerta de su casa. Y él cuenta que cuando sucedió lo del 11 de septiembre, ellos decidieron acercarse a la comunidad árabe, a la comunidad musulmana, porque estaban siendo... todos estaban metidos dentro de la misma bolsa en Estados Unidos. Y en ese momento vivían de hecho en Virginia. Él es aunque es coreano, creció en Dallas. Su esposa es taiwanesa, también creció en Dallas. Y
donde vivían, conocieron esta comunidad kurda. No sé si ustedes tienen un poquito de contexto, pero los kurdos son una raza de Medio Oriente y habitan entre Siria, el norte de Irak y Turquía. Y de hecho están como el juego de ping-pong constantemente siendo deportados desde Turquía hacia uno de esos países, llevados a campos de refugiados, etcétera. Había un grupito en Estados Unidos, le estaban contando sobre su situación y ellos decidieron que iban a traducir el Nuevo Testamento para ellos. Ahora, su niño mayor tenía 2 años y su esposa acababa de dar a luz. ¿Qué tú piensas cuando tú sientes que Dios te está llamando a un lugar peligroso y tú tienes 2 niños pequeños? ¿Qué es lo primero que te llega a la cabeza? ¿El qué? Que no fue Dios, fue el diablo. Será el diablo que me está llamando. ¿Qué más? Tú piensas también por la seguridad de tu gente. Así que ellos estaban orando por una confirmación del Señor cuando uno de sus vecinos, que era militar, recibió, mientras ellos estaban cenando, la orden de su general de que al otro día tenía que salir a pelear a Irak. Este vecino, como ellos, tenía 2 niños, uno de 4 años, uno de 2 años, y su esposa tenía un niño recién nacido. ¿Y qué hizo este militar? Al otro día fue a la base, se montó en el avión que iba hacia Irak y se fue a pelear a la guerra. Y esto le afectó a Han. Él dijo, pero mira lo que este tipo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque como militar, su obligación es cumplir con las órdenes de su general. Y él fue donde su esposa y le dijo, como hijo de Dios, nuestra obligación es cumplir con las órdenes de nuestro general. Nos vamos a Irak. ¿Ustedes qué tiene que ver eso con creer? Bueno, ellos creían que en cierto modo debían de cuidar primero su seguridad antes de asumir una responsabilidad del Señor. Pero lo que la palabra nos dice es que el que se involucra en el ministerio no se involucra ni tiene el pensamiento de las cosas del mundo. Su creencia cambió y en ese momento tomó una decisión. ¿Le pasó algo? No. Lamentablemente tuvieron que salir en un momento de peligro, pero hoy la comunidad kurda en Irak tiene un nuevo testamento y sus vidas habían estado protegidas por el Señor. Solamente una cosa que le hizo cambiar cómo creer, es decir, yo tengo que cumplir las órdenes del Señor, pase lo que pase, hizo que ellos tomaran una decisión sin pensar mucho en cuáles eran los daños colaterales que vienen con eso. Y así como tenemos cosas que creemos en el círculo, tenemos también cosas que no creemos. Y son importantes que todos lo sepan porque aunque nuestra comunidad está formada por gente que viene al Señor, por primera vez creció aquí en el círculo, aceptó al Señor aquí en el círculo, esta es su primera experiencia de vida cristiana. Hay otros que vienen de iglesias pentecostales, hay otros que vienen de iglesias metodistas, hay otros que vienen de iglesias bautistas, hay otros que vienen de iglesias no abominacionales. Entonces, es sumamente importante que nos pongamos de acuerdo y que ustedes sepan qué nosotros creemos, pero también que no creemos. Y a pesar de que se dan en las clases de nuevos miembros o las sesiones de nuevos miembros, es importante que nosotros lo recordemos. Así que vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2 de los versículos 18 al 27. 1 de Juan 2 del 18 al 27 desde la Nueva Traducción Viviente. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así. Porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Esta es una frase sumamente importante. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, como yo les hablo a ustedes el día de hoy, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿La conocen?
¿Y quién es un mentiroso? Y aquí Juan va a un problema doctrinal de su propia época. El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Y este es un punto sumamente importante. Porque en nuestra concepción consumista de la iglesia, la gente nunca aprende y siempre está en necesidad de ser enseñado. Y desde la visión bíblica de nosotros como iglesia o como creyente, nosotros vamos creciendo y aprendiendo y conversamos de la palabra de Dios por puro mantenimiento. Y aquí dice, no necesitan que nadie les enseñe. ¿Tú te sientes así? Esta es una buena pregunta, quizá no es parte de que no, pero ¿tú te sientes así? ¿Tú sientes que si hoy nos persiguen a nosotros como creyentes y no podemos reunirnos porque el primero que entre por esa puerta cae preso con posible peligro para su vida y la de su familia, y no hay forma de que nosotros nos reunamos, y todas las cuentas de congregaciones de YouTube, los podcasts de Spotify donde ponemos los mensajes son bloqueados por el máximo dictador, el gran hermano? Tú sientes que tú puedes sobrevivir solamente tú con tu Biblia en tu casa. Quizá no adores porque tú cantas tan malo que no te puedes ni siquiera oír, pero quizá tú puedes decir aleluya, gloria a Dios, santo, no sé, no hay que cantar. Pero tú sobrevivirías. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Después de 6 meses, ¿seguirías siendo cristiano? O porque no has escuchado un mensaje en 6 meses, tu fe decaería. Después de 6 meses, ¿seguirías siendo cristiano? ¿O porque la gasolina de los domingos no te llega, no funcionas nunca más como creyente? Es una pregunta honesta, es una pregunta que yo me he hecho. Y es una posibilidad. Le pongo el ejemplo de Nicaragua. En los últimos 2 años, los creyentes pasaron de tener libertad de culto a no tener ningún tipo de libertad y a cerrar continuamente los templos y las organizaciones cristianas. ¿Qué pasaría si Abinader se vuelve loco y hace eso con nosotros? Lo que la Biblia dice es que nosotros pudiésemos sobrevivir. Pues el Espíritu, dice la última parte del versículo 27, les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Perfecto. El pasaje destaca 4 cosas que son importantes. En primer lugar, lo de tergiversar la verdad es histórico. Tan temprano como los primeros 30, 40 años de la iglesia, ya había gente predicando mentira. No es una cosa actual. Versículos 18 y 19. 2. Se espera que nosotros conozcamos la diferencia entre la verdad y la mentira. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que saber. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Cuál es la verdadera aplicación teológica y doctrinal que yo debo llevar a mi vida? Es decir, lo que debo creer, y cuáles son las cosas que yo debo rechazar. Es decir, lo que yo no debo creer. 3. Una vez que yo sepa qué creo y qué no creo, yo debo de mantenerme fiel a lo que yo creo. Es así. Señores, hasta Jesús tenía una misión y un punto desde el cual partía
para su forma de vivir. ¿Qué es lo primero que dicen cuando inicia Jesús su ministerio? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para, se lo saben, díganlo, predicar. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a traer sanidad a los enfermos, a traer sanidad a los pobres, para predicar el año agradable del Señor. Juan el Bautista lo meten preso. ¿Qué es lo primero que tiene Juan el Bautista? Una crisis de fe. Y él manda a sus discípulos donde Jesús y le dice, hey, ¿eres tú o hay otro? ¿Y qué le responde Jesús? Lo voy a decir porque quizá tampoco lo pueden... Exactamente lo mismo con lo que inició su ministerio. Él se agarró a eso. ¿A qué nos vamos a agarrar? A lo que creemos y obviamente a lo que nosotros no creemos. Obviamente que para tener la diferencia entre ambas, la verdad y la mentira, nosotros primero tenemos que conocer lo que es verdad. Yo no puedo enseñarte primero lo que es mentira. Lo hemos hablado 2 o 3 veces aquí, quizá lo he mencionado en una conversación con un cajero de banco hace muchos años. Una de las cosas que me dijo fue, a nosotros nos enseñan cuál es el dinero verdadero. Porque si nos enseñan cuál es el dinero falso, toda la semana van a tener que dar curso de falsedad. Entonces nos enseñan a que nosotros agarremos el dinero que... Miren, yo tenía una vez una cantidad de dinero debajo de una cama que no deposité como por 3 años. Y yo lo fui a depositar al banco porque Noelia me dijo, Fausto, ya, por favor, no estamos en la edad media, confía en el banco. Cuando yo se lo pasé a la cajera, me dijo... Este dinero tenía un par de años debajo de una cama, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Hasta eso saben. ¿Pero por qué? Porque le han enseñado cómo se siente el dinero de verdad en todas las condiciones. Nosotros debemos de conocer la verdad en todas las condiciones. Pero hay mentiras tan sutiles que nosotros necesitamos mencionarla. Algunas son errores medio inocentes, pero son muy peligrosas, dependiendo de la situación, evento o el estado de vida, pueden representar incluso la pérdida de fe de una persona. Veamos entonces una pequeña lista, no es exhaustiva, de lo que nosotros no creemos. Cualquier pregunta o aboye, por favor deje su celular y ponga atención. Hable conmigo. Cualquier cuestión, el responsable es el pastor JJ, yo soy un simple miembro de esta congregación. Así que vamos con las cosas que nosotros no creemos. Lo primero que me gustaría mencionar que nosotros no creemos es en el determinismo cristiano. Algo que yo llamo Dios no micromaneja el universo. ¿A qué nos referimos con esto? Dios no está moviendo los pasos de cada uno de nosotros. Cuando nos damos un estrellón, Dios es que hace que nos caigamos. Cuando nos levantamos, Dios es que hace que nos levantemos. Cuando nos enfermamos, es Dios que nos enferma. Y cuando nos sanamos, es Dios que nos sana. Si tenemos un accidente, es Dios que nos mandó el carro que chocaran. Y si no tenemos un accidente, fue Dios que no nos mandó el carro que no chocara. Algunos te dirían, no, yo no creo nada de eso. Pero vaya a un hospital después de que alguien lo chocó un carro. Si es creyente, ¿qué es lo primero que le va a decir? Nada, estamos aquí, pero ustedes saben la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Se murió alguien. Hermano, te acompaño en tus sentimientos. Sí, pero tú sabes la voluntad de Dios. Dios lo mató. O sea, aunque nosotros quizás, no sé quién esto está poseído. Aunque nosotros quizás pensamos en teoría que Dios no es, que nosotros no vivimos en un determinismo, sino que tenemos libre albedrío, en práctica lo que nosotros hablamos es totalmente contrario a eso. Y en las Escrituras está claro que aunque Dios conoce todo, Dios no interfiere en todas las decisiones y acciones del ser humano. Porque si Dios hiciera eso, está en contra de sus designios. Irónico, ¿eh?
La voluntad de Dios es que tú seas libre y que tú tomes decisiones. Algunas van a ser buenas y algunas van a ser malas. Y que también tú asumas la consecuencia de tus decisiones. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de los accidentes, de la muerte, de la caída y de la levantada? Porque no queremos ser responsables. Y cuando no es el diablo, es Dios. Si usted no es negativo, usted sabe, hermano, el diablo que puso ese maldito borracho que me chocara. Si usted es positivo, el Señor. Tenemos que aceptar todas las cosas como vienen o como van. No, un tipo que no estaba viendo el volante te chocó. Eso fue lo que pasó. Esa es la realidad, es el mundo. Y aparte de eso, primero, iría en contra de los designios de Dios. Segundo, iría en contra de cómo Dios nos diseñó a todos nosotros. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué somos semejantes e imagen de Dios? ¿Dios se parece a mí? Yo espero que no, porque es verdad. No, somos semejantes a Dios en voluntad, sentimiento y entendimiento. Voluntad, sentimiento y entendimiento. ¿Qué significa voluntad? Que yo tomo decisiones. Si Dios me hace igual a Él en voluntad, pero yo no tengo voluntad, hace a Dios mentiroso. De hecho, uno de los pasajes que está aquí, Jeremías capítulo 18, solamente voy a leer de los versículos 7 al 10, dice: si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, yo no la voy a destruir como lo había planeado. ¿Qué trabajó ahí? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Destruir. Si no había arrepentimiento. ¿Qué pasa si hay arrepentimiento? No destruye. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. ¿De qué depende el bendecir o el no bendecir? De las decisiones de un conjunto de personas. Entonces, el determinismo es antibíblico. Eso no significa que Dios en algún momento puede intervenir en lo que nos pase o en lo que no nos pase. Lo puede hacer porque es su voluntad. Y la pregunta es, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no interviene? Dios sabe todo lo que nos va a pasar y todas las decisiones que vamos a tomar y también las consecuencias de esas decisiones si tomamos A, B o C, pero Dios no decide intervenir. Y algunos dicen, bueno, pero Dios es soberano. Esa es la frase que se usa, o sea, Dios es soberano. Él hace todo, micromaneja el universo y lo hace porque le da la gana. Nosotros teníamos una vecina y yo siempre pasaba a recoger a tirar la basura por ahí. Eran unos amigos, de hecho, de mi niñez, son de esta tendencia cristiana que creen en el determinismo, y habían chocado al hermano de un muchacho que de hecho viene aquí al círculo, que finalmente murió. Y como yo iba pasando a botar la basura, se enteró de la noticia, me paró y me dice, wow, Fausto, lo que hace Dios, ¿eh? Y yo dije, oh, ¿tú estás diciendo que Dios lo mató? Sí. Ese tipo de cosas tiene consecuencias profundas en la vida de las personas. Aparte de ser, obviamente, antibíblico. Y sumamente importante, Dios es soberano sobre su soberanía. Aunque Dios conoce absolutamente todo, si Dios decide no intervenir a pesar de su conocimiento, esa es su voluntad. Y no tenemos mucho tiempo para explorar en esa misma dirección, pero sería imposible, de hecho, que Dios practicara el amor con nosotros y que nosotros pudiésemos amar a Dios si fuésemos forzados a amar a Dios. El amor forzado no es amor. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En esa misma dirección, aquí no creemos en la predestinación. Para los que no tienen nada que ver con, o no entienden qué es lo que significa eso, la doctrina de la predestinación, para ponerlo de forma coloquial, es la que dice que Dios elige a las personas que se van a salvar y Dios elige a las personas por default que se van a perder.
Algunos dicen, no, Dios no hace eso, Dios no es tan malo. Pero si Dios elige este grupo y no elige este grupo, ¿quién mandó a este grupo para el infierno? Se cae de la mata. Entonces es sumamente importante que nosotros sepamos que Dios no escoge específicamente quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Venimos de Jeremías y dicen, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Aquí solamente he traído 2 pasajes. En Hebreos, de hecho, hay varios de los pasajes que están totalmente en contra de ese tipo de postura. Pero Romanos capítulo 11 nos arroja luz en 2 direcciones. En Efesios dice precisamente, a los que llamó, a esos predestinó. ¿Qué hacemos con eso, Fausto? Está ahí. Ahora, ¿en qué sentido predestina Dios? ¿Dios predestina individualmente o Dios predestina que un grupo de personas o alguien que forme parte de un grupo de personas estará bajo el conjunto de su acción? La respuesta bíblica es la segunda. Dios no ha escogido específicamente quiénes son las personas que van a salvar o a perderse, aunque Él sabe quiénes son. Dios ha decidido que Él escogió a Israel, pero Israel falló y ha decidido entonces que ahora la iglesia es quien tiene acción junto con los que se arrepientan dentro de Israel de entrar y tener oportunidad de salvación. Romanos capítulo 11, versículo 19 a 21 dice, tal vez digas, bueno, esas ramas, refiriéndose a Israel, fueron arrancadas para darme lugar a mí, refiriéndose a cada uno de nosotros. Es cierto, pero recuerda, y este punto es importante porque también quienes creen en la predestinación entienden que si Dios te eligió para salvación, tú no puedes perder la salvación. Porque Dios te eligió. No importa lo que tú hagas, tú vas a caer parado como un gato. Si Dios no te eligió, no importa lo que tú hagas, tú vas a caer de espalda y abollado como un perro. Entonces, él dice, miren este razonamiento. Esas ramas, Israel, fueron arrancadas para darme lugar a mí, que no soy israelita. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no fueron predestinadas. ¿Qué es lo que dice Ángela? Porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque has sido predestinado. ¿Dice así? No, estás allí porque sí crees. El condicional es creo o no creo, sea israelita, dominicano, mexicano o marciano. Ahora que hay extraterrestre tenemos que hacerle esa pregunta, hermano, ¿verdad? Es una pregunta teológica importante. Aquí, debemos hacer una serie, ¿qué cree? JJ, debemos hacer una serie, ¿qué creemos del extraterrestre? Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Más claro, el agua. Seguimos. No creemos en la falsa predicación de la prosperidad. Tenemos que estar claros con respecto a esto. Y aquí hay mucha gente próspera, pero espero que no creen eso. ¿Qué es la predicación de la prosperidad? Algunos lo llaman el evangelio de la prosperidad, pero eso no es evangelio. Dejemos de llamarlo así. Es lo que dice que si tú estás bien con Dios, tú vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Pero apliquémosle un poquito de lógica. Veamos las congregaciones donde se predica la prosperidad. ¿Quiénes están prosperados? Los pastores y los apóstoles. Claro, ¿y quiénes están en olla? Los hermanos. No todos, pero los que están prosperados se sientan adelante. Tenemos que hablarlo totalmente claro. Y han hecho todo tipo de cosas, inclusive sellar prédicas. A veces usted va a ver un mensaje, se lo digo para que apague la televisión en ese mismo momento, y mientras el pastor está predicando, o el predicador, o el apóstol, llega la gente y empieza a poner dinero. Apague la televisión. ¿Sabe qué significa eso? Yo pongo dinero para que esa palabra que él esté hablando esté sobre mí. Ahora nadie, yo estuviera en olla. Pero está bien. La cuestión es que se han inventado toda clase de cosas para quitarle el dinero a la gente. Como yo lo llamo es
Levante la mano para alabar a Dios y deme todo su dinero. Es un atraco. Levanta la mano. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y de hecho, hermanos, se lo digo con mucho amor, porque algunos consumen prédicas y cuestiones que vienen de esos lugares. No consuman eso, no le den rating. Puede ser que digan algo bueno, bien. Yo escucho TED Talk y salen cosas buenas. El payaso Tommy una vez en un cumpleaños me dijo que me portara bien. No importa, pero me dijo que me portara bien. ¿Está mal? No. Entonces, claro que van a salir cosas buenas, hermanos. Pero hay una tendencia negativa que está acabando con el bolsillo de la gente y lo está manipulando. Nosotros que trabajamos en el pastorado por años, cuando aquí venían gente de ese tipo de comunidad, parecía a veces que era como violado sexualmente. Porque llega un punto en que la coerción mental es tal que no pueden tomar decisiones por sí mismos, porque si tú te sales de ese ambiente, te va a dar cáncer, te va a morir, te vas a caer, Dios no te va a prosperar, el devorador va a acabar con tu casa, y no pueden hacer nada porque piensan que Dios está encima de ellos para joderle la vida. Es el nivel de manipulación por abajo que llega de esos lugares. Tengan cuidado. Santiago 5, 1 al 2 dice: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina con trapos carcomidos por polillas. ¿Significa que la riqueza es mala? No, significa que una riqueza sin una aplicación de una vida que agrada a Dios, pero también significa que Dios mantiene una distancia de las riquezas, en cierto modo. Lucas 12:21 dice: el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Te está pidiendo que hagas un balance. ¿Podemos ser ricos? Claro. Y al mismo tiempo estamos opuestos a la predicación de que estar en olla es ser espiritual. Tenemos que tener un balance. Y se predica también lo mismo. Yo vengo de ahí, en donde era: vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y seamos pobres. Todos. Porque los ricos van al infierno. Y de verdad, todos los hermanos que eran ricos, en mi contexto eran los hermanos de la cristianización, que están sentados allá atrás. Todos los hermanos que iban ricos, era para el infierno que ellos, son unos ricos. Eso está igualmente mal. Exactamente. Mientras más pobre, más cristiano. No, ambas cosas, ambos extremos son mentiras. ¿Qué tú necesitas? Una relación con Dios. Algunos van a poder tener dinero, otros lamentablemente no vamos a poder tener la cantidad de dinero que otros tienen por razones prácticas. Exacto. Dice: prosperidad no es tener dinero, en resumen. Cuarto, no creemos en que declarar tenga efectos sobrenaturales. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y esto es importante, me queda un minuto. Esto es importante porque no hay un punto. No te vayas, Eri, ¿para dónde tú vas? No hay un punto bíblico que vaya con esto. De hecho, una de las razones bíblicas para declarar es que Dios declaró todo y se hizo. Pero eso fue Dios. Tú no eres Dios, tú eres un simple mortal. El recurso que me ha dado la Escritura para yo poder obtener algo es la oración. El yo declarar que algo va a ser grande, que algo va chiquito, que yo voy a tener, que yo no voy a tener, no tiene ningún efecto y no es bíblico. Es más del secreto, un libro que se llama El Secreto, que yo hablo conmigo, lo que yo pienso, lo que yo hablo, que de la Biblia. Yo recuerdo una vez cuando teníamos Alfa, nosotros llamábamos a Benjamín el enano. Y teníamos, Alfa era un evento evangelístico que hacía el círculo, y invitábamos personas que no creían en el Señor. Y llegó una muchacha que era creyente con un muchacho que no era creyente, que ella quería que aceptara al Señor. Y nosotros llamábamos: enano, ven acá, enano, ven acá, enano, ven acá, enano, ven acá. Y la muchacha nos habló a mí, a Noel, y nos dice: hey, no le digan enano, porque no va a crecer. Lo que tú declaras con tu boca, eso pasa y eso sucede. Ustedes están declarando pequeñez sobre su hijo. Yo estoy loca por verla. El tigre no para de crecer.
Full. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Venga a tu reino y que se haga tu voluntad. Eso es lo que yo tengo que declarar. Hermano, me quedan menos 24 segundos, así que voy rápido por los últimos 4. No creemos en la falsa enseñanza de los remas. ¿Qué es eso? Dentro del círculo, de los círculos apostólicos está lo que se llama el rema. ¿Qué es el rema? Lo que el apóstol diga tiene el mismo peso que la Biblia. Eso es mentira. Último, no creemos en la omnipresencia y omnipotencia del diablo. Anoten los versículos para que lo lean. Algunos hermanos le tienen más miedo al diablo que a Dios. Full. Entonces, cuidado, no diga nada, piénsalo, porque el diablo no escucha tu pensamiento. ¿A quiénes le han dicho eso? Levanten la mano. Como que el diablo está pendiente de todo el mundo. Y el diablo tampoco no es todopoderoso. Lo que la Biblia me dice es: resistan al diablo y él va a huir de ustedes. 2 cosas. Yo tengo la capacidad de resistir el poder y el ímpetu de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, yo también tengo la capacidad de que el tipo se vaya de mí. El diablo no siempre va a estar como una sombra sobre tu vida. Aquí tenemos que tener pendiente de eso. Es lo que la Biblia nos dice. Si el diablo está siempre atrás de ti, tú no lo has resistido. Es el punto. Lo que pasa es que algunos contextos necesitan al diablo. ¿Usted no ha visto cómo reprenden los demonios? Jesús era: demonio, sal, cállate. Se fue. Ahora es: demonio, ¡ah! ¿Cómo tú te llamas? ¡Ah! Pero dime, ¿cómo tú te llamas? ¡Ah! Y la gente sufriendo ahí en el piso. ¡Ah! Saca el demonio a la muchacha y déjala tranquila. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? La muchacha sufriendo ahí en televisión, delante de todo el mundo. Reprende al demonio y sácalo. Dije: ¿cómo tú te llamas? ¿Para qué yo quiero saber cómo se llama? El tipo. Finalmente, hermanos, porque si no, no me van a volver a invitar a predicar. 2 cosas muy importantes. Yo estaba sentado en mi cama el otro día pensando. Yo dije: wow, desde que yo tengo conciencia, esto lo agregué yo, no JJ, así que perdón. Desde que yo tengo conciencia del cristianismo, es un drama constante en la comunidad de fe. El hermano esto, el hermano lo otro, el hermano que sí o cuánto, hermano. No hay nada más antibíblico que eso, hermanos. El Señor nos ha llamado a estar en unidad. Si usted no puede estar en unidad con otros, evalúese. Si otra persona no puede estar en unidad con usted o le provoca desunidad, ore por esa persona y llámelo a capítulo. Pero dejemos la novela turca. No he visto la coreana, pero bueno, es un drama. Yo veo la cosa a veces estamos esperando un programa de Argentina que vemos a las 6 de la tarde y se pasa un chin la novela. Y yo me deprimo de ver la cara de la gente todo el tiempo. Entonces, dejemos el drama. El drama no es bíblico. Y finalmente, nosotros no creemos en una iglesia con mentalidad de consumidor. Esto sí está dentro, de hecho, de nuestras, de lo que creemos. Creemos en una iglesia que construye. En la mentalidad de consumidor, usted está sentado ahí porque yo tengo que darle un producto. Yo no tengo la obligación de darte ningún producto a ti. De hecho, lo que vimos desde el principio es que estamos aquí para edificarnos unos a otros. Y tú eres responsable de cómo tú manejas la verdad o la mentira. No soy yo. No es nadie más. Entonces, se ha creado esta forma de iglesia en donde la gente solo recibe. Y cuando no recibe, se queja o se va. En vez de una mentalidad de iglesia para edificar. Y lo que la Escritura ha dicho sobre cada uno de nosotros es que el Señor ha repartido dones. ¿Cuáles son esos dones? Averígualo. Y si falta algo, que seguro falta, y si hay cosas que no se están haciendo bien, que hay pila, siempre hay.
Quizá tu responsabilidad, que la estás viendo, es tú poder poner ese ladrillo que hace falta en ese hueco. Entonces tenemos que asumir responsabilidad, porque esto nos ha dado Dios. Y somos responsables los unos de los otros. El miércoles pasado en el discipulado mixto hablábamos de la Trinidad. Y una de las cosas que nos preguntábamos es ¿cómo le damos una aplicación práctica a la Trinidad? Y surgió algo muy interesante. La Trinidad representa la unidad de Dios en comunidad consigo mismo. ¿Y qué es lo que ora Jesús por cada uno de nosotros? En Juan capítulo 17, Él dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Nuestra responsabilidad, hermanos, no es la división, es la unidad. Amén. Así que, en resumen, estas son cosas que no creemos. Junto con estas dos. Y algo que todos deberíamos hacer es, aunque la lista es mucho más larga, solamente son las cosas que nos da tiempo de conversar, es que como parte de esta comunidad es importante que si alguna de estas cosas no te convencen, converses con el liderazgo o puedas estudiarla tú mismo. Porque estás en todo el derecho de decir, yo no creo eso. Y si tú no crees alguna de las cosas o si tú crees alguna de las cosas que no creemos, la Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y mi consejo final es, hagan una declaración de fe personal. Puedes partir de la declaración de fe del círculo. Incluye también lo que tú no debes creer. Y eso te va a ayudar como creyente a no andar de un lado para otro ante cualquier viento de doctrina, como dice la palabra. Vamos a estar de pies. Y vamos a orar. Y yo creo que nuestra oración debe ir en esta dirección. Señor, tu palabra dice que yo tengo que conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. Tu palabra también nos dice que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Guíame, Señor. Yo quiero saber lo que tú quieres y lo que está cimentado en tu palabra. Y quiero que cada uno de nosotros hagamos esta oración de manera personal y luego yo quiero cerrar en oración. Así que este es tu tiempo con Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo. No queremos estar siendo llevados de un lado a otro por cualquier enseñanza. Tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos en que las situaciones de la vida nos llevan a tocar fondo y somos arrastrados por olas tan impetuosas que parecen llevarnos a la orilla, pero que nos mantienen dando vueltas en el mar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a conocer la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es mentira. Ayúdanos a conocer la verdad. Oramos que tu Espíritu nos guíe a esa verdad. Ayúdanos también a conocer lo que es mentira, de modo que nosotros no seamos engañados. Y quiero hacer una última oración hoy. Yo sé que muchas personas quizás están aquí por primera vez y vinieron abollados, dolidos, tristes. Y quizás lo que conversamos no era necesariamente lo que tú esperabas. Yo creo que es lo que tú necesitas, pero también yo quiero orar por ti. Porque si estás aquí, yo creo que no hay mejor lugar para recibir consolación y para recibir restauración que en medio de gente que adore y que glorifique a Dios.
Así que queremos orar por ti, pero al mismo tiempo, si viniste abollado, abollada, triste, deprimida, ansiosa, acércate a alguien, a cualquiera de los hermanos. Y queremos saber y mantenerte en oración. Amén. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Seguro entre nosotros hay gente con situaciones de vida complicadas, serias. Quizás a través de maltrato, a través de eventos fatídicos que los han llevado a tocar fondo y no saben cómo subir. Te pido en el nombre de Jesús por tu Espíritu que sean consolados, que sean restaurados, que sean renovados, Señor. Tu palabra dice que vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo los daré descanso. Así que te pido que puedan tener descanso y paz, que puedan encontrar el gozo en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así mismo de pies vamos a seguir adorando al Señor. Amén.